días. Vamos a continuar con la audiencia. Estoy advirtiendo que están todas las partes imprescindibles. No sé si está la doctora D'Alessio por videoconferencia. Sí. Ahí está. D'Alessio. Sí, ahí está. Buenos días, doctor. Buenos días. La veo y la escucho perfecto. Muy bien. ¿Usted también nos escucha bien? Sí, sí, doctor. Bien. Y estoy viendo por otro lado al señor Julio Pido con el doctor Rusconi. ¿Nos escuchan y nos ven bien? Buenos días. Buenos días, señor presidente. Sí, perfecto. Escuchamos y vemos perfecto. Bien, yo lo escucho Ahora medio bajo. Vamos a ver si podemos solucionar el tema del sonido. Se escucha muy bajo. es posible que tuviera el micrófono un poco lejos. No sé si ahora se escucha mejor. Ahí sí, ahí se escucha mejor. Bien, Señor presidente, por lo que que le aclaro es que por la división de pantalla que todo tenemos... prensa para sacar algunas fotos, así que brevemente hacemos pasar y continuamos con la audiencia. Bueno, muchas gracias. 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 A ustedes. Bueno, entonces sí, continuando con la audiencia, vamos a, señor Julio De Vido, si me escucha bien, vamos a, atendiendo a el pedido que hizo la defensa, a ampliarle su declaración indagatoria. Le recuerdo los derechos que lo asisten, de negarse a declarar sin que ello cree presunción alguna en su contra y de ser asistido por un defensor. Está a su lado. Le aclaro que no lo va a poder consultar mientras usted declare, pero sí, obviamente, estar presente. Si me escuchó, bien. Buenos días, doctor, lo escucho perfectamente. Muy bien. Bueno, con lo cual le voy a ceder la palabra para que pueda expresar en el marco de esa ampliación. No sé, doctor Rusconi, ¿quiere manifestar algo? Estoy viendo Señor que presidente, que por la división de pantalla que tenemos aquí, nosotros no tenemos visión del tribunal. Tenemos solo sonido. Sí, no, sonido y no visión. Ahora, entonces, antes de que comience a declarar, vamos a tratar de solucionar. ¿Hay alguien técnico que esté en ese lugar? ¿Algún técnico que esté con ustedes? Sí, estamos viendo Tierra del Fuego y nos estamos viendo nosotros mismos, pero no al tribunal. Bien. Entonces, si la doctora D'Alessio, por ahí es un problema técnico, no tiene inconveniente de ceder su imagen al tribunal, al menos por un rato. No, por supuesto, doctor. Bien, bueno, muchas gracias. Entonces le pido a los técnicos si tal vez puedan trazar la imagen de Tierra del Fuego por la ciudad de Buenos Aires. Usted me indica, doctor Rusconi, cuando se puede ver. Todavía estamos igual. Bien, aguardamos. Ahí tenemos imagen, señor presidente. Bien. A nosotros se nos fueron todos. Aguardemos un minuto porque ahora nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos.
¿Ustedes nos ven, doctor Rusconi? Ahora no. ¿No? Ahora no, señor presidente. No estamos igual que antes. Bueno, A la doctora D'Alessio sí, y en una segunda pantalla están las imágenes nuestras y nuevamente la doctora D'Alessio más pequeña. Ahora sí. sí, pero esperemos unos minutos que traten de solucionar de alguna manera que podamos verlos nosotros también, porque no... Señor presidente. Señor presidente, disculpe. Lo Sí, dos escucho, cosas. pero no lo... No, quizá si fuera una limitación, quizás es más importante que ustedes nos vean a nosotros desde el punto de vista procesal, quizá que nosotros a ustedes, no me parece. Si hubiera que optar, me parece que esa podría ser una solución. Bien. Igual, ahora los estamos viendo. ¿Ustedes nos ven a nosotros? No. No. Yo estoy intentando, está personal de la Secretaría en la cabina tratando de ver de solucionar, y si no hay objeción, haríamos esta opción que usted propone. Nosotros veríamos y escucharíamos, y ustedes por ahí no. Pero Acá sería el diputado Davido me dice que no hay objeción y para ganar tiempo quisiera transmitir a la presidencia y al tribunal que la idea es que el diputado Davido haga la declaración y por consejo de esta defensa no va a constar ningún tipo de preguntas ni en el tribunal ni de las partes. Muy bien. Aguardamos igual 2 minutos más a ver si se puede solucionar, y si no, comenzamos de esa forma que está sugiriendo. Okay. Doctor Rusconi, no sé si hay algún técnico ahí de Marcos Paz que esté escuchando, porque... ¿Sí?
Sí, estoy Acá llamándolos. lo que me informan los técnicos de nuestra cabina, que el problema sería desde allí, que hay que cambiar ahí el monitor y tal vez si ellos hablan por teléfono sería lo más saludable. No sé si están escuchando lo que estoy diciendo. Hola, sí, buenos días. Buenos el días. tema del monitor, eso maneja el Consejo de la Magistratura, ¿eh? O sea, nosotros tenemos la conexión y después el resto se maneja a través del Consejo, en la división de Bueno, pantalla, todo igual eso. usted tiene un teléfono para comunicarse con los técnicos de nuestra cabina, por ahí entre ustedes pueden dilucidarlo o no. ¿Tiene un teléfono? Y no, tendría que pasarme el teléfono, el técnico. Así lo llamamos. 4032-7753. Le pido por favor si puede de manera rápida contactarse para ya definir si se puede solucionar. Ahí voy a ver si puedo llamar rápido porque el llamado pasa a través del conmutador del complejo y medio es difícil comunicarse con el número. Así que Bueno, ahí pruebo. igual lo que podemos hacer es que usted se vaya comunicando y si no hay objeción, doctor Sí, Rusconi, sí. podemos comenzar y en todo caso, si se restablece correctamente la imagen, lo damos por solucionado, pero comenzamos si quiere, doctor Rusconi. Sí, señor presidente, no hay ninguna objeción. Comenzamos entonces. Bien, entonces, señor Devido, lo escuchamos. Bueno, buenos días, señor presidente del tribunal, señores miembros del tribunal, señor fiscal, señores representantes de las víctimas y a todos los asistentes a esta audiencia, a este debate en general, a todos y a todas. En primer término, debo comenzar agradeciendo al tribunal esta posibilidad de declarar de esta forma, con la ayuda de la tecnología. Yo tenía deseos sinceros de declarar, aunque me limitaba la humillación y el sufrimiento que cualquier interno, no yo en particular, también en parte por mi edad, tiene que pasar en los traslados. No voy a entrar en detalles porque creo que todos los que estamos aquí conocemos de qué estoy hablando. Quiero expresar mi solidaridad respecto de la familia de las víctimas del hecho que hoy se juzga. Sabemos todos que este tribunal, como lo ha dicho mi defensa, es en el inicio mismo de estas audiencias, tiene que mostrar directamente heroísmo para poder garantizarnos a todos su independencia y su imparcialidad en los tiempos políticos que hoy se viven. Nuestra situación no es sencilla, pese a lo dicho por el doctor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en su discurso del año judicial del año 2018 expresó haber armado un tribunal especial para juzgar la causa 11. Cito textuales las palabras del doctor Lorenzetti en esa oportunidad. La causa de 11, del accidente de 11, fue una de las más rápidas en los últimos años en la justicia argentina. Y sin embargo, cuando yo recibí y nos reunimos con María Luján Reguedia, pero además el de construir un tribunal oral. Y tuvimos que hablar con otros jueces aquí presentes para ver cómo haríamos para armar un tribunal oral que lleve adelante este juicio. Entonces, la tragedia es doble. Sí, reproduzco claramente las palabras del presidente de la Corte. Hemos tenido que enfrentar este juicio frente a una condena previa del superior de este tribunal y superar el desconocimiento de la verdad que ha guiado al tribunal anterior. Con estos antecedentes y esta presión política sobre los juzgadores en esta causa, me avengo a prestar declaración indagatoria en esta instancia, buscando refutar los puntos difusos en los que se sustenta la imputación del señor fiscal en mi contra y de la querella estatal y privada, los cuales niego terminante y absolutamente. En esta ocasión, en primer lugar,
expresar que toda mi vida he trabajado para que episodios como este no sucedan. He trabajado para mejorar la vida de los argentinos y argentinas a través de una seria planificación en la obra y la gestión pública. Aun cuando uno haga todo lo necesario para la gestión más exitosa, nunca tendrá la certeza de que un episodio lamentable y trágico como este no sucederá. Hay tragedias en distintos países, desarrollados y otros que no lo son, en España, en Estados Unidos, en Alemania, Suiza y en otros países. Si este juicio sirve para que yo rinda cuenta de mi gestión, yo no solo acepto, sino que si pudiera acompañaría respetuosamente cada una de las audiencias con mi presencia, como lo hice hasta el día que comenzó mi injusto cautiverio. Ya van 8 meses. Sin embargo, por las razones que de modo breve indicaré, debo expresar con responsabilidad que no puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal en relación con este dolor frente al que me inclino, pero que no puede generar que me atribuya ninguna responsabilidad. Toda mi gestión estuvo siempre comprometida con la necesidad de mejorar la política pública de transporte en los años en los cuales asumí dicha responsabilidad. La deficiente prestación de servicios públicos en diferentes grados, la insatisfacción de los usuarios, incluso muchas veces la existencia de conflictos puntuales que puedan dar lugar a la imposición de multas, eran y son lamentablemente moneda corriente en el devenir usual de todos los servicios públicos del país. Especialmente en el marco de la emergencia pública, económica y social declarada por ley del Parlamento y el escaso presupuesto asignado por las sucesivas leyes de presupuesto a los secretarios de transporte entre los años 2003 y 2012. En cuanto a la declaración de emergencia, la misma implica no solo el reconocimiento de factores disfuncionales, sino la paulatina corrección de estos factores, y esto se ve en la carencia de presupuesto y en la complejidad de diseñar y poner en funcionamiento estructuras administrativas necesarias y adecuadas. Sobre la situación presupuestaria haré un breve repaso comparativo entre los periodos 2003, 2012 y 2013 en adelante. En el año 2002, el Estado Nacional había declarado la emergencia ferroviaria, basado en el estado en que se encontraban los ferrocarriles. Desde el año 2003, el gobierno del presidente Kirchner comenzó a trabajar en la recuperación de los mismos, con partidas presupuestarias que aumentaron año a año, lo que se puede corroborar con la simple lectura del presupuesto nacional para cada ejercicio. Uno de los ejes de esta decisión fue continuar la política de subsidios sobre el transporte público que se incrementó proporcionalmente a medida que aumentaban los costos ferroviarios, principalmente el costo laboral, que ya representaba más del 70% del total. El mismo sufrió una suba de 2001 al 2011, según categorías y encuadramiento sindical, del 668 al 1079%, ya que la tarifa se actualizó en muy pocas oportunidades, teniendo un aumento en el mismo periodo tomado 2001-2011 de solo el 40%. Es así que en materia ferroviaria, si bien la inversión comenzó a ser parte del presupuesto nacional a partir del 2003-2004, los pedidos o elevaciones presentadas por el área, en este caso la Secretaría de Transporte, tenían un techo presupuestario puesto por el Ministerio de Economía. En ningún caso fueron modificados por los señores en el Congreso de la Nación. El presupuesto de cada ministerio lo define el Ministerio de Economía como ejecutor de las políticas de presidencia y es convalidado por el Congreso de la Nación. Por eso está fundado no solo en una necesidad, por eso al presupuesto nacional se le llama la ley de leyes. Las pautas presupuestarias variaron significativamente cuando el área de transporte pasó a otro ministerio, el Ministerio del Interior, a mediados del año 2012. Para graficar solamente algunos años de manera comparativa, tenemos que para el año 2010 la necesidad expresada por la Secretaría de Transporte fue de 4.064.787.518 pesos y lo asignado por ley fue 473.291.000 pesos, el 11,2% de lo pedido. Para el año 2011, la necesidad pedida fue de 4.233.439 millones de pesos,
Asignados fueron 553.789.999, o sea, el 13,6% de lo pedido. En el año 2012, el pedido fue de 7.018.680.177 pesos, siendo asignados 611.510.000 pesos, el 8,71%. El total de las necesidades expresadas en los años 2010, 2011 y 2012 fue de 15.316.907.381 pesos y el asignado fue de 1.638.590.999, el 10,7%. En el periodo, vamos a hablar ahora del periodo 2012-2015. Para el periodo 2012 el asignado fue de 5.776.071.455 pesos. El ejecutado fue de 1.539.719.809. En el 2013, 18.533.723.633 pesos asignados y fueron ejecutados 10.920 millones de pesos. Para el año 2014, el asignado fue de 16.595.390.875 pesos y el ejecutado fue de 11.739.427.584 pesos. Para el año 2015, el asignado fue de 16.493.754.011 pesos y el ejecutado fue de 5.525.732.445 pesos. O sea, que en ese periodo de 4 años se asignaron 57.000 millones de pesos. 57.398.939 pesos 934 contra ejecutado 29.725.703.206 pesos. Fíjense claramente las diferencias en los dos periodos. Desde el primer día de gestión he desarrollado un conjunto de acciones destinadas a mejorar el servicio público. En el año 2003, el gobierno del presidente Kirchner canalizó la inversión ferroviaria en 3 frentes: recuperación de vías. El sistema de extendido ferroviario estaba limitado al 50% de lo que supo ser y con claras muestras de deterioro en su calidad. En los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros este punto es vital para poder correr los servicios con estándares de seguridad y frecuencia aprobados y eficaces, a los fines de empezar a revertir la situación. En el marco de emergencias citadas se ejecutaron una gran cantidad de obras de renovación de infraestructura, siendo obligación exclusiva del concesionario el mantenimiento de tales obras en relación a los ramales de larga distancia dedicados al transporte de carga. El Estado Nacional podía realizar obras solo en ramales no concesionados o en vías de rescisión. Renovación del parque de material rodante. Se realizaron recambios, mejora y puesta en valor sobre la base de los equipos existentes y de los equipos comprados usados en España y Portugal. Se desarrollaron a su vez algunas nuevas tecnologías en talleres privados, propiedad de concesionarios de servicios públicos. Se incorporaron algunas unidades de nuevo equipamiento, España y Brasil, y se compró nuevo equipamiento más transferencia de tecnología a China para distintos ferrocarriles y subterráneos. Se puso en marcha el contrato de equipos de doble piso para el ferrocarril Sarmiento. Se reequipó el sistema de señalización ferroviaria, tanto en los ferrocarriles de pasajeros como los de carga. Se repusieron entonces distintos servicios que estaban discontinuados desde los 90. Ese trabajo hizo que estén operativos al 10 del 12 del 2015 muchos talleres, tanto públicos como privados, que al 2003 estaban inactivos o paralizados. Hay producción de prototipos totalmente nacionales y se producen en varios talleres vagones de carga. Obras civiles asociadas al ferrocarril. Se creó el PETUBA y el PETUMA, con lo cual se llevó adelante realización de pasos a distinto nivel, mejora de entorno de estaciones, las obras de la laguna La Picasa, o sea, su terraplén. A su vez se puso en valor las principales terminales ferroviarias y se impulsó el programa de 107 estaciones, que implica la puesta en valor de la totalidad de las estaciones del área metropolitana de Buenos Aires, junto con los planes de mejora de los concesionarios y de la UOFE. La emergencia y el nuevo modelo de gestión ferroviaria, leyes 25.561 y 26.352. Las mejoras en infraestructura por el impacto de la emergencia eran realizadas eventualmente por los concesionarios o mediante licitaciones o concursos convocados por ellos, pero siempre con fondos públicos, demostrando la inviabilidad de la matriz de las concesiones,
que había establecido a cargo de aquellas las obras y servicios y sujeto al principio de riesgo y ventura. Este sistema por la ley 25.561 se sometió a la renegociación y a tales fines se creó la unidad de renegociación de los contratos de servicios públicos, UNIREN, y se afectó a todos los contratos de concesión a dicho proceso. Asimismo, esta situación llevó al presidente Kirchner a elevar un proyecto de ley de reordenamiento ferroviario al Congreso de la Nación en el segundo semestre del año 2007 y finalmente aprobado el 27 de febrero del 2008, bajo la ley 26.352, a los fines de sincerar el sistema, asignando la infraestructura a una sociedad pública, denominada Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, y la operación en competencia con privados a la sociedad pública denominada Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado. Respecto de la concesión de TVA Sociedad Anónima, sobre el ramal Sarmiento se impulsaron 3 obras. Obras de renovación de vías de Once a Castelar. En el mes de agosto de 2009 se firmó el acta de inicio de obra, logrando garantizar frecuencias y calidad del servicio. Obra de provisión de 25 formaciones de trenes doble piso. El 28 de diciembre de 2009 se firmó el acta de inicio de esta obra y esta provisión permitiría que con la misma frecuencia pueda aumentarse un 40% la calidad de pasajeros, dada la creciente demanda de usuarios desde el oeste al del área metropolitana, que no tienen otra alternativa para viajar. Obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El 14 de octubre de 2009 se inició el proceso de colocación de valores representativos de deuda que permitieron financiar esta obra, lo cual se llevó a cabo con éxito por 600 millones de pesos de BRD en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y que permitió iniciar la misma. Desde enero del año 2003 hasta el 2012 se verificó una erogación por parte del Estado Nacional de más de 140 millones de pesos en obras finalizadas y 700 millones de pesos en obras en 10 del 12 del 2015 por un presupuesto para obras contratadas de más de 2.000 millones de pesos. Incorporándose 198 coches eléctricos, 5 locomotoras nuevas, 7 coches remolcados y 5 formaciones de doble piso de 8 coches cada una. Mientras en materia de infraestructura ferroviaria se han efectuado numerosas obras de recuperación de vías, sistema de señalamiento, comunicaciones, sistema de seguridad y estaciones. Sin embargo, se me imputa increíblemente que como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio de la Nación no evité que los concesionarios ferroviarios incumplieran con las tareas de mantenimiento pactadas, o que no evité que los secretarios de Transporte omitieran realizar esa tarea, o quizás ambas cosas. Señores jueces, esta imputación es jurídica y fácticamente insostenible, dado que como ministro de Planificación Federal carecía de relación directa con los concesionarios. Este no solo es un dato fáctico, de hecho no tenía esa relación, sino también normativo. Las normas asignaban esa función a otros entes y personas. En consecuencia, es imposible afirmar o siquiera sospechar que a. Llevé a cabo conductas concretas dirigidas a perjudicar el patrimonio del Estado Nacional en beneficio de TVA. B. Que conociera conductas de este tipo realizadas por otros funcionarios. C. Que me encontraba en posición de garante en el sentido de encontrarse de hecho en dicha posición, encontrarse obligado a ejercer un control dirigido a evitar que se produjeran conductas de administración infiel. Como dato fáctico es imposible afirmar que como ministro tenía relación directa con los concesionarios, por varias razones. En primer lugar, porque no existe ninguna evidencia que permita inferir o afirmar esta circunstancia. Ninguna prueba de las incorporadas a este expediente o producidas durante el juicio oral dan cuenta de una relación concreta y directa entre el Ministerio y TVA, o entre el ministro y TVA, o cualquiera de sus integrantes, y solo refieren a mi actuación funcional en el marco de la UNIREN, donde las decisiones se adoptaban en forma conjunta con el Ministerio de Economía de la Nación. En segundo lugar, porque la pluralidad y heterogeneidad de funciones ejercidas como ministro, ver al respecto el contenido de los 51 incisos del artículo 21 del decreto 355 del 2002, modificado por decreto 1283 del 2003, tornan imposible que pudiera tener esa relación directa, al menos al nivel de detalle que se requiere para poder ejecutar
o permitir ejecutar una maniobra como la que, según dice el Tribunal Oral Federal 2, se habrían producido y que replica la acusación del fiscal. Es decir, que en los hechos, como ministro, me ocupaba de la planificación general a nivel político. Esas eran mis funciones asignadas al ministerio, pero no me ocupaba de ejercer en forma personal las funciones específicas que se encontraban asignadas a otros órganos y funcionarios. Esta situación quedó clara y probada en el debate de este juicio y del anterior ya juzgado que llamamos 11.1. Pretender lo contrario importa apoyarse en una supuesta omnipresencia, omnisapiencia y omnicontrol de mi parte sobre la enorme dimensión y heterogeneidad de las áreas asignadas al Ministerio de Planificación. Se trata de una tarea materialmente imposible y sobre la imposibilidad fáctica de realizar un acto teóricamente exigible no se puede sostener imputación penal omisiva alguna. Mis abogados me repiten hasta el cansancio que nadie es responsable por omitir aquello que uno no tiene posibilidad fáctica de realizar. Ello se llama, según me dicen, capacidad de cumplir con el mandato. Esa pretensión se expresa por lo general y así ha sido expresado en la opinión del Tribunal Oral de 11, en la que el juez de grado basó su imputación y el fiscal de esa instancia su acusación en frases hechas carentes de todo significativo probatorio, como examinaré más adelante en este mismo descargo. Tales como no podía desconocer y otras por el estilo que en el caso de autos se tropiezan con una realidad fáctica diametralmente opuesta. No podía enterarse de todo, no podía controlar todo. Como dato normativo, ello se infiere de la asignación específica de funciones efectuada por diversas leyes y decretos presidenciales a otros entes y funcionarios. Como se verá, estas normas asignaban al ministro de Planificación potestades genéricas respecto al transporte ferroviario. Artículos 21 del decreto 355 del 2002, 14 de la ley 26.352, y a secretario, subsecretario, potestades específicas sobre el transporte en general y el transporte ferroviario en particular. Decreto 1142 del 2003, y a la CNRT como ente autárquico y con facultades especiales y directas de control de la actividad de los concesionarios y del material rodante, decreto 1388 del 96 y artículo 15 de la ley 26.352. Como vemos, el decreto 1142 del 03 del Poder Ejecutivo Nacional creó la Secretaría de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, a las que asignó funciones directas con relación a las empresas concesionarias. Concretamente se asignó a la Secretaría de Transporte, entre otras cosas, entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de transporte terrestre, aerocomercial, fluvial y marítimo, y actividades portuarias y de las vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución y a supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia, asegurando la calidad del servicio y la protección al usuario en condiciones razonables de economicidad. Así entonces, la asignación de funciones específicas no delegadas a un funcionario con el rango de secretario de Estado designado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional para entender de forma directa sobre estos asuntos pone de manifiesto que no era función del ministro llevar a cabo ni la supervisión, ni el control, ni la fiscalización, ni el aseguramiento de la calidad del servicio de transporte. Y pone de resalto también que tales cometidos en el control directo de las concesiones no podían ni debían coexistir con las funciones de planificación que se refieren a la ordenación general de los actos de gobierno en esas y en otras áreas. En efecto, para evitar esa superposición inconveniente de funciones diversas, se le asigna a la Secretaría de Transporte Ferroviario. Como lo expresé en reiteradas oportunidades en esta causa y en mi declaración ante el juez de primera instancia, la propia existencia de esta Secretaría y Subsecretaría predican sobre la necesidad de asignar funcionarios específicos para ocuparse de cuestiones que exceden largamente la planificación política general que compete al ministro. No. A su vez, y en virtud de la misma necesidad de separar funciones
conceptualmente diversas, el decreto 1388 del 96 que aprueba el estatuto de la CNRT, como ya se dijo, le asigna las funciones de aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión, fiscalizar las actividades de las empresas respecto a la ejecución de los programas de mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, y también la vigilancia y conservación de todos los bienes integrantes de la concesión, y el cumplimiento de los contratos y control de los servicios para asegurar la cantidad y calidad de la oferta, atendiendo las quejas y reclamos de los usuarios. Es evidente la asignación específica de facultades de control sobre el mantenimiento del material rodante, lo que pone de manifiesto una situación de división de tareas que impide considerar al ministro en una relación directa con los concesionarios, que a su vez lo coloque en posición de garante a los fines de atribuir una participación por omisión en una administración infiel, o como garante frente a los vicios del material rodante a los fines de una imputación por estrago. Desde el punto de vista normativo no existía un deber específico de colocarse fácticamente en posición de cuidador o guardador a los fines de vigilar que las empresas concesionarias no defraudaran al patrimonio estatal. Vemos entonces que el ministro no estaba fácticamente en esa posición, lo que de por sí elimina toda posibilidad de formular una imputación por participación o omisión. Y el ministro no tiene el deber de colocarse fácticamente en esa posición, lo que le impide formularle cualquier tipo de imputación residual por incumplimiento de ese deber. No conocía ni debía normativamente conocer, por lo menos de manera directa, el incumplimiento de parte de los concesionarios de sus obligaciones de mantenimiento del material rodante, y que este incumplimiento fuera de la magnitud que se dice, o B, deliberado. B, que los funcionarios encargados de supervisarlo tuvieran conocimiento de alguna de dichas circunstancias, la voluntad de dicho funcionario de consentir o de aunarse a ese incumplimiento deliberado. La estructura comercial descrita inicialmente en el TOF 2 y repetida por el fiscal en su acusación, según la cual mediante una sofisticada manera la empresa Cometrans, controlante de TVA y de emprendimiento ferroviario de sociedad anónima, se quedaba con un porcentaje del ingreso bruto de TVA y al mismo tiempo se beneficiaba por las reparaciones realizadas por Enfersa. Al respecto corresponde agregar lo siguiente: sobre el incumplimiento contractual, nunca conocí la existencia de ningún plan deliberado de TVA ni de nadie para no ejecutar las tareas de mantenimiento. Sobre la posición de garante, para formularme una imputación por participación, por omisión en la defraudación cometida por los responsables de TVA, ninguna de las pruebas producidas acreditan en modo alguno la existencia de un plan criminal implementado por TVA, tampoco que como ministro haya omitido realizar las funciones inherentes a mi cargo. Esas circunstancias no pueden inferirse de fórmulas tales como no podía desconocer o debió haber sabido, sino de pruebas concretas. Y las pruebas, si revisamos la declaración lamentable del titular durante más de una década de la Auditoría General de la Nación, el doctor Leandro Despuy, en esa instancia de lo único que dan cuenta es de su ignorancia supina, de quien debiendo conocer no conoce, del auditor Despuy, sobre el funcionamiento del Estado, cuando no de cierta complicidad, al no haberse reunido nunca conmigo y además por no haber auditado nunca la tarea a cargo de la UNIREM, ni del control externo de los actos del Poder Ejecutivo Nacional que le competía, ni tampoco en su carácter de órgano asesor del Poder Legislativo, haber emitido opinión sobre la ejecución presupuestaria en materia de transporte o sobre el seguimiento de la renegociación de contratos de obras y servicios públicos. Estos dos incumplimientos de la AGN sí son claros y palmarios en toda la prueba producida y espero se le atribuya al doctor Despuy la responsabilidad omisiva sobre la gestión de control a su cargo, que quedó palmariamente evidenciada en su declaración testimonial. Por lo demás, y en relación a las referencias acerca de la virtualidad jurídica de las multas a TVA, no es un factor que acredita el conocimiento necesario para formular esta grave imputación penal. En primer lugar, porque las multas eran usuales en el marco del manejo administrativo, no solo respecto del transporte ferroviario, sino de todas las áreas gubernamentales que se vinculan por las actividades económicas y con los servicios a cargo del Estado concesionados por este. En segundo lugar, porque la existencia de incumplimientos o infracciones que ameriten la imposición de multas no predica en lo más mínimo sobre la existencia de un plan criminal. Teniendo en cuenta las potestades directas de control asignadas a la CNRT,
el ministro solo se habría encontrado desautorizado a confiar en que se estaba ejecutando un posible plan criminal si hubiese existido un informe concreto y explícito de dicho organismo fiscalizador dando cuenta de estas circunstancias. Si la CNRT sabía que TVA estaba defraudando al Estado, debió haberlo hecho explícito ante el ministro, incluso debió haber formulado una denuncia penal, porque esa es su obligación como funcionario público que tiene conocimiento de la posible comisión de un delito que da lugar a la acción pública. Si no lo hizo, es inadmisible que se pretenda asignar al ministro un conocimiento que dependía fáctica y normativamente de esa actividad previa del órgano autárquico encargado de controlar. La idea de partida es que la organización, la estructura ministerial, el esquema normativo de gestión y de control modifican los criterios de imputación de injustos penales y permite resolver, en mi opinión, de forma más adecuada algunos callejones sin salida que se verificaron cada miércoles en las audiencias. Por ello entiendo que es un error interpretar en clave estrictamente individual el sentido objetivo de algunos comportamientos, que tienen que ver con organizaciones o instituciones complejas que se crean, sobre todo en América Latina, proclive a los vaivenes políticos, como respuesta para afrontar una multiplicidad de falencias estructurales a nivel país, como es el caso de la pretensión inicial que llevó a la creación y luego la anulación del MINPLAN y también a la creación, modificación y hoy abandono de la estructura de la UNIRREM. Claramente, el reparto de funciones y distribución de tareas dentro de la organización en sus distintas y posibles vinculaciones, MINPLAN solo o MINPLAN y su estructura jerárquica interna de distribución, más MINPLAN, UNIRREM, Secretaría de Transporte, CNRT y concesionarios. No encontramos una sola actuación y tampoco una sola decisión. Todo lo contrario, se presenta una atomización, fragmentación de movimientos y decisiones sobre políticas generales, decisiones sobre hechos concretos, conocimientos sobre riesgo y recopilación de información por parte de cada uno. Y entiendo que más allá del debate político-criminal existe una serie de cuestiones normativas básicas en la discusión en esta causa, donde se ha mencionado la vigencia de la ley 24.156, debemos reparar en su real sentido y alcance, pues es la ley de administración financiera del Estado. Es acá donde el cuestionamiento se dirige a interpretar el alcance de la posición de garante para la salvaguarda de la legalidad en el marco de la Ley de Administración Financiera del Estado 24.156 y de la creación de la Sindicatura General de la Nación, SIGEM, que permite ahondar en la diferenciación funcional y la descentralización de los procesos de acción y decisión, a través de las cuales se quiebra el modelo tradicional burocrático altamente jerarquizado y se busca atribuir responsabilidad de control, es decir, que se busca que la posición de garante la asuma quien tiene a su cargo la responsabilidad de la gestión. Sobre la estructura comercial del Grupo Sirigliano, según manifestó oportunamente el TOF 2 en el juicio 11.1 y replicó luego el fiscal en su acusación en esta causa, la defraudación se montó sobre una estructura societaria basada en un trípode conformado por Cometrans, TVA y Emprendimientos Ferroviarios, Sociedad Anónima, empresas controladas. Según esta tesis, TVA recibía fondos provenientes del cobro de tarifas y de subsidios del Estado girados para asegurar el pago de salario, energía y combustible, y con ellos debía ejecutar tareas de mantenimiento del material rodante y las vías, pero en lugar de eso se ahorraba los fondos necesarios para la ejecución de ese mantenimiento, omitiendo o prolongando indebidamente los ciclos de reparaciones de acuerdo al kilometraje recorrido por las formaciones. Ese ahorro beneficiaba indebidamente al concesionario, al mismo tiempo que degradaba rápidamente el material concesionado hasta el punto de que las reparaciones rutinarias perdían efectividad. El material así degradado era reconstruido sobre la base de fondos suministrados por el Estado a títulos de inversión. De esta manera el concesionario hacía pagar al Estado los costos de reparaciones que de otro modo habrían quedado a su cargo conforme a las reglas de la concesión, lo que importaba un beneficio a costa del Estado. Además, las reparaciones las realizaba Emprendimientos Ferroviarios Sociedad Anónima, empresa controlada por Cometran, para finalizar. TVA desviaba parte de sus fondos a Cometran sobre la base de un contrato ficticio por el que no recibía contraprestación. De este modo, los siriglianos recibían múltiples beneficios siempre a cargo del Estado. No existe ninguna evidencia ni prueba en este debate que sugiere, menos aún que acredite que yo como ministro conocía o debía conocer el flujo de fondos existentes
entre estas sociedades, ni los vínculos con sus miembros, ni las relaciones contractuales que ellos establecieron entre sí, y tampoco un posible vínculo fraudulento entre la falta de mantenimiento a cargo del concesionario y el pago de inversiones a cargo del Estado. No tengo ni he tenido conocimiento ni participación alguna que sustente la imputación que se me dirige. Antes bien, como surge claramente de la sentencia de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal de fecha 8 de mayo de este año, 2018, allí se hace referencia al expediente del Ministerio del Interior de la Nación número SO2 0075912-13, SO1 2.0.165.280/10, obra de reconstrucción y modernización de 58 coches eléctricos Toshiba, redeterminación de precios y carpetas azules identificadas como redeterminación definitiva de precios, reconstrucción y modernización de 58 coches eléctricos Toshiba, línea Sarmiento, adjunto nota GAP 2012-045. Queda claro, pues, que fue el Ministerio del Interior por donde pasaban los expedientes y no el de Planificación. La imputación por Estado culposo a un ministro que está encargado de funciones heterogéneas y diversas y que desempeña un rol eminentemente político que gira en torno a cometidos de planeamiento o planificación, importa un claro desconocimiento de los pilares sobre los que se asienta la asignación de responsabilidad penal. Vimos en este debate, como el ex ministro del Interior, contador Florencio Randazzo, en su declaración testimonial de fecha 7 de febrero de este año, en las audiencias de Bien, veo que se cortó la comunicación. Aguardamos unos minutos a ver si podemos restablecer. Señor presidente, ¿me escucha? Sí, ahí sí lo vemos de nuevo, se había detenido la imagen en el momento exacto en que estaba hablando del exministro Randazzo. Desde ese momento no escuchamos más nada. Está bien, fue creo que por una cuestión del tiempo de la conexión, una cosa así, pero ya retomamos. Igual, antes de continuar, también me está haciendo una indicación por mensaje la doctora D'Alessio, no sé si tiene sonido ahora. Doctora, ¿nos escucha? No. Bueno, trataremos de seguir, pero le pido a la gente de cabina que solucione el problema de audio de la doctora D'Alessio. Puede continuar, señor Devido. Perdón si repito una parte, voy a arrancar no hay problema. Donde nombro al ministro Randazzo. Vimos en este debate como el ex ministro del Interior y Transporte, contador Florencio Randazzo, en su declaración testimonial de fecha 7 de febrero de este año, en las audiencias de este debate, manifestó claramente que nunca fue llamado a ninguna de las causas iniciadas con motivo de los 4 accidentes, algunos de ellos con víctimas fatales como Castelar en octubre de 2013. No fue molestado, ni llamado, ni consultado, como no lo fue ningún ministro en ningún país de la historia del mundo. Solo yo, Julio Devido, por aclaración del linchamiento popular promovida por los medios hegemónicos, esencialmente Clarín, a quienes nunca beneficié durante mi gestión política como ministro, y seguramente por ello me atacan y me escrachan y me linchan mediáticamente en forma permanente. Sin duda, afirmar que el Ministerio del Área causó el accidente de Once por el hecho de que su conducta presuntamente defectuosa constituyó un eslabón causal del suceso, conduce a consecuencias interpretativas claramente descabelladas
que ponen de manifiesto lo absurdo de la proposición. Si se adoptara este criterio, sería posible, por ejemplo, afirmar la responsabilidad penal del ministro por los accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia del estado defectuoso de las rutas nacionales, o también la de los ministros y secretarios de las provincias, incluso de los gobernadores, por los ocurridos en las rutas provinciales, lo mismo respecto a funcionarios municipales. ¿Cuántos accidentes de tránsito automotor se producen, por ejemplo, con choques frontales producidos por falta de autopistas? De doble vía. ¿No podrían construirse estas autopistas? ¿No hay algún funcionario que decidió no hacerlo? ¿No hay algún funcionario que decidió utilizar los fondos públicos para la asistencia social o para construir hospitales o invertir en una empresa estatal en lugar de construir esas autopistas? Que permitiría disminuir considerablemente el riesgo de las condiciones frontales. Imagínense el caos que sería juzgar a cada uno en particular en cada accidente que se produjera. Sería infáctico, solamente es factible en mi caso. Las preguntas pueden extenderse hasta el infinito y el problema que siempre podemos afirmar, la previsibilidad de los resultados dañosos, ya que todos ellos lo son. Los accidentes y muertos en la ruta, la posibilidad de que descarrile o choque un tren, la caída de un avión, inclusive la muerte de personas por falta de insumo en los hospitales que se encuentran bajo la órbita de un ministro de salud, por mencionar algunos. La existencia de un defecto a la luz de determinado criterio de corrección. Así, por ejemplo, podría considerarse contrario al deber de cuidado que un funcionario permita que se circule en rutas doble mano, sin señalización o sin luminaria suficiente, y enunciar como conducta debida el cierre de las rutas. En el ejemplo, sería posible incluso enunciar como conducta debida la obligación de los integrantes del Congreso Nacional de aprobar la ley de presupuesto, los fondos necesarios para hacerlo. Es evidente que semejantes denunciaciones son manifiestamente ajenas al método de subunción que caracteriza la actividad primaria del derecho penal y a la lógica. La posibilidad teórica de hacer lo uno en lugar de lo otro. Así, por ejemplo, alguien podría objetar la utilización de fondos para subsidiar el fútbol o para invertir en una empresa de aviación en lugar de destinarlo a la construcción de rutas y, como se dijo, imputar penalmente a los funcionarios ejecutivos que adoptan esa decisión o incluso a los legisladores que aprueban un presupuesto distribuyéndolo de ese modo en partidas o reducido en función de lo pedido por el funcionario a cargo del área. Sin embargo, nada de ello autoriza a formular una imputación penal por una razón de puro sentido común. Gobernar sería imposible si las leyes penales se interpretaran en todos los casos, no en el mío en particular, de esta forma. El tipo de decisiones que adopta un funcionario político como un presidente o un ministro, ajustada por lo demás a un presupuesto escaso, sancionado por ley del Congreso, se basa en criterios de oportunidad, mérito y conveniencia eminentemente políticos. Desde el punto de vista abstracto, podría objetarse la corrección de la política ferroviaria e incluso considerar que el comportamiento debido era cerrar los ramales ferroviarios. Recordemos la famosa frase ramal que para, ramal que cierra, que también en esos antecedentes, desde el plan Larkin del año 58 en adelante, tenemos que buscar el estado de deterioro terminal en que recibimos nosotros los ferrocarriles en el año 2003. Pero no se hace ni es producto de ni consideración. Por ello no se corresponde con la realidad política, económica y social de un país, ni con las necesidades de mantener a ultranza el servicio ferroviario. Lo contrario habría significado el ahogo de la economía de millones de personas. Al momento de los hechos, la Argentina atravesaba no solo una emergencia ferroviaria, sino también una emergencia económica, y las causas de antes se remontan a la crisis de 2001 y a las políticas públicas que la generaron desde 1958, como decía anteriormente, el plan Larkin, y fundamentalmente a quienes decidieron concesionar los servicios en los tiempos del ramal que para y ramal que cierra, y que dejaron al servicio de transporte en un virtual estado de desmantelamiento. El proceso de salida de estas crisis exigía necesariamente convivir con situaciones que probablemente no hayan sido las ideales desde la óptica de las reglas abstractas del cuidado. El problema es que para respetar esas reglas abstractas habría sido necesario cerrar los trenes, las rutas, los hospitales. Bueno, hoy en día estamos camino a todo eso. Un disparate mayúsculo que demuestra que esas reglas abstractas no son aptas para interpretar los términos jurídicos penales de imprudencia o negligencia, referidos a los tipos culposos de la parte especial,
Cualquier parecido con la realidad política y económica de la Argentina de hoy claramente no es mera coincidencia. Es más, si asumiésemos este criterio de interpelación y consideráramos que esas reglas abstractas son las reglas de cuidado de los diferentes tipos culposos de la parte especial, deberíamos concluir que la actividad política de gobernar se encuentra reglada por esas pautas de cuidado, como lo está en la actividad de conducir un automóvil, una aeronave o una cirugía cardiovascular. Siendo ello así, el derecho penal estaría en condiciones de identificar cómo debe gobernarse un Estado, incluso de censurar plataformas políticas o ideológías. Un disparate descomunal que demuestra que el derecho penal no tiene nada que hacer en estos ámbitos. La existencia de incumbencias generales de las máximas autoridades del Estado no coloca a los funcionarios en ejercicio de posición de garante a los fines de una imputación penal. La posición de garante no se fundamenta en incumbencia jurídica sobre determinado riesgo o bien jurídico. La posición de garante es en verdad un concepto compuesto por circunstancias fácticas y jurídicas. En cuanto a lo fáctico, se requiere de una relación directa y concreta de cuidado sobre un bien respecto de la amenaza proveniente de determinado riesgo. Y en cuanto a lo jurídico, es necesario que exista una fuente normativa del deber de actuar en cuidado de ese bien y respecto de un riesgo concreto. Estas nociones distan de la situación de un ministro al que la ley le asigna deberes generales de responsabilidad política. En primer lugar, porque los deberes son políticos, generales de planificación. En segundo lugar, porque es imposible traducir ese deber general a un deber concreto de efectuar tal o cual comportamiento. Dicho en otros términos, la generalidad del deber torna imposible establecer si era pertinente la acción A por sobre la B o la B sobre la C o la X sobre todas las anteriores. No hay un deber concreto de hacer algo en concreto, sino uno genérico cuya traducción al mundo de la certeza que se exige para formular una imputación penal es imposible. En tercer lugar, porque el ministro no se encuentra en relación directa con el cuidado de un riesgo. Como se dijo, quienes se encuentran en esa relación son otros funcionarios con competencias específicas de control, supervisión e intervención, y son ellos los responsables, en los términos de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, sobre quienes se dirigen los controles internos de la SIGEN y externos de la GN. Esto resultó palmariamente acreditado en el debate oral aquí desarrollado. La imputación no me atribuye ninguna relación con un vicio o peligro concreto que sea correlativo del resultado. Hemos visto, escuchado y se ha peritado en esta causa que Marcos Córdoba omitió aplicar los frenos de la formación y que eso y solo eso provocó el choque fatal. Y no se me atribuye a mí como ministro ninguna acción u omisión que pueda conectarse con el comportamiento de Córdoba. No se me atribuye ni habría sido posible haberlo contratado, ni haber omitido verificar su idoneidad, ni haberle impartido instrucciones defectuosas como hacer su trabajo. Es más, no conozco a Marcos Córdoba y por supuesto tampoco sé cómo frenar un tren. Según la imputación, concurrieron en el suceso diversos factores causales que tuvieron diversa incidencia en la producción del resultado. Respecto de los vicios con relación directa con el choque, se habla del defectuoso estado de los trenes, que habría permitido el acople de un vagón sobre otro. La ausencia de velocímetro, el defectuoso funcionamiento del sistema de hombre muerto, la falla del parachoque hidráulico. Y ya a nivel más genérico, se hace referencia a la omisión de TVA de realizar los controles obligatorios sobre los trenes. De la propia enumeración de los vicios se desprende con claridad que se trata de factores de riesgo que se encontraban directamente a cargo del personal de TVA, que a su vez era controlado por la CNRT y supervisado por la Secretaría de Transportes y la Secretaría de Transporte Ferroviario. Entre esos factores de riesgo, mi persona como ministro, hay una distancia enorme y una sucesión de competencias específicas, incluso redundantes, en cabeza primero de los integrantes de TVA, que habían asumido esos controles de riesgo por vía contractual y que tenían a su cargo de forma directa a las personas encargadas de los focos de peligro propios de la actividad ferroviaria, en cabeza, después de los funcionarios públicos ejecutivos, con relación directa con las autoridades de TVA. Luego, más específicamente, de funcionarios encargados de tareas directas de control de la calidad del servicio y de los riesgos por atribuciones de intervención inmediata y finalmente de los funcionarios políticos asignados a la ejecución de las políticas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. El ministro de Planificación no integra ninguno de esos cuatro niveles. Ninguno de esos vicios guarda relación con el ámbito de competencia funcional del Ministerio de Planificación.
Ninguno pudo ser conocido o reconocible por el ministro, ninguno pudo ser evitado por decisiones obligatorias impuestas al ministro. El traslado de los riesgos emergentes de los vicios a la competencia del ministro requiere de una comunicación expresa y específica de los órganos de control. Ello no se suple con valoraciones genéricas sobre la mala calidad del servicio, sobre todo cuando se efectúan en el marco de actuaciones inocuas para denunciar un riesgo como lo son los expedientes formados a los fines de la imposición de multas por motivos diversos. Sería bueno preguntarse algo que nunca fue mencionado en el debate ni por el fiscal. ¿Cómo era la calidad de este servicio el 25 del 5 del 2003? Y si eso era la consecuencia de gestiones anteriores o de quienes contrataron la concesión con los sicilianos. La comunicación de un riesgo concreto por parte de un órgano de control dirigida a la máxima autoridad de una cartera debe ser precisa y sobre todo peticionar una intervención personal urgente, perentoria y oportuna. Ya vimos aquí en la sentencia de casación de la causa de 11.1 que incluso la nota de la CNRT 245 de 2012, dirigida a la Secretaría de Transporte, si bien es de fecha 13 de febrero, días antes de la tragedia, como expresa la sentencia de casación de fecha 8 del 5 de 2018 del juicio de 11, página 791, fue recibida por dicha Secretaría 10 días después, el 23 de febrero del 2012, con posterioridad obviamente al accidente. Como vimos dentro de la órbita de las generales del Ministerio existen diversos funcionarios con competencias específicas para verificar y conjurar este tipo de peligros. Solo una comunicación que expresé la falla de estas competencias podría fundamentar una posición de garante que supere lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado e imponga por su gravedad institucional y peligro en la demora un deber de actuar inusual e extraordinario. Situación que nunca existió ni siquiera en el imaginario colectivo de quienes hoy me acusan. Sobre la grosera desinsaculación torpe, no razonada, no evaluada y sin justificativa legal de uno de los actores sustantivos del UNIRREM, el ministro de Economía. Ambos ministros teníamos iguales competencias e incumbencias en el ámbito de trabajo de la UNIRREM y de las normas que estipulaban el alcance de su actuación. Y extrañamente solo fui traído a este juicio quien les habla como ministro de Planificación. Ni yo ni él, ministro Labaña, que prestó declaración testimonial en este juicio, entendemos por qué solo he citado yo. El ministro Labaña fue muy claro en su testimonio. No hay en esta causa ni matices, ni trazos finos que permitan distinguir las diferentes situaciones y los diferentes niveles de participación. Hay una grave lesión al principio de proporcionalidad y el de eficacia, ya que los objetivos fijados como metas al diseñarse los distintos ámbitos de actuación, el contractual y el de renegociación, están aquí confundidos, adrede, de tal forma que no logran plasmarse ni conectarse con el siniestro ocurrido, simplemente porque no tienen vinculación alguna a lo que la realidad demanda. El objetivo del contrato de concesión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros es ese, y de allí se delimitan los compromisos de las partes en la prestación del servicio. El objetivo de la renegociación y de la actuación del UNIRREM es, haciendo pie en la emergencia económica y la teoría del sacrificio compartido, evaluar solo el aspecto de recomposición de la ecuación económica financiera de los contratos de obras y servicios públicos, entre ellos el de transporte ferroviario de pasajeros, con miras a restablecer la ecuación económica del contrato y mantener la continuidad o no del mismo. La situación contractual de conflictividad o litigiosidad de cada contrato de obra o servicio era la que determinaba la prioridad en las renegociaciones contractuales. Claramente, y como bien explicó el ministro Labaña en su declaración, se priorizaron en el ámbito del UNIRREM los contratos con demanda ante el CIADI, cuya renegociación llevaba como condición necesaria la renuncia a las demandas en el CIADI, aliviando así el riesgo judicial en perjuicio de los intereses de la Argentina, del Estado argentino. Es decir, la salvaguarda del interés patrimonial del mismo es la que aparece priorizando los contratos a renegociar. Téngase en cuenta que sobre un total de 54 contratos que estaban en estado de renegociación cuando asumió el presidente Kirchner, un total de 47, muchos con renuncia al CIADI, fueron negociados. Ningún contrato ferroviario tenía iniciada esa demanda contra el Estado Nacional. Se priorizó el bien jurídico, protegido por la ley ante la emergencia económica, de no agravar o dañar la situación patrimonial del Estado.
En ningún momento del UNIRREN se supuso siquiera que un error humano en el manejo del tren de 50 años, de un tren de 50 años, provocaría un siniestro de estas características. Y lo cierto es que ocurrieron otros de iguales características, sin víctimas, incluso uno en el mismo lugar y en la misma circunstancia que el lamentable y trágico accidente de Once, que no hubo víctimas que lamentar por suerte, y no se atribuyó responsabilidad más que al conductor de la formación. En estas actuaciones hay una evidente discrecionalidad en la aplicación de la ley y las normas del derecho penal. No solo al no convocar a una contraparte necesaria en el marco del UNIRREN, como lo es el ministro Labaña, sino al desvistar groseramente los límites del derecho penal y discrecionalmente pretender asignarme incumbencias que no tenía, alterando el normal funcionamiento de las leyes que rigen el ejercicio de las competencias ministeriales. La imputación fiscal, como la del resto de los acusadores, al igual que la instrucción, violan todas las garantías constitucionales al atribuirme responsabilidad solo por haber sido ministro y no por ser autor de algún delito, ya que no se identifica qué mandato de actuar permite atribuirme autoría o responsabilidad en esta causa. Esta suerte de paternalismo planteado en la causa por el cual se sostiene que por ser ministro no podía saber agravia el principio de legalidad y altera la teoría del dominio del hecho, pues no es posible atribuir el rol de autor y en consecuencia atribuir responsabilidad, porque el límite es legal, es la imposibilidad como ministro de abocarme a las tareas propias del secretario de Transporte y de la CNRT. Como ministro no podía abocarme a cumplir las competencias asignadas a los secretarios de Transporte, y mucho menos las asignadas a la CNRT, porque las incumbencias de esos cargos no estaban dentro de mis deberes. Así como no designé a los secretarios de Transporte, ya que fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional dentro de las competencias asignadas al presidente de la República. Así como no tenía dentro de mis incumbencias liquidar ni pagar subsidios, tampoco podía detener la salida de una formación de trenes. En materia de incumbencias, artículo 3 de procedimientos administrativos, ley 19.549, vigente al momento de los hechos, funciona al contrario de la regla general, pues en el derecho administrativo todo lo que no está permitido está prohibido. Por último, señor presidente, hay un derecho que compartimos todos en esta audiencia, un derecho que lo tienen las víctimas como los imputados. Ese derecho supremo es el derecho a la verdad. Solo queda por recordar que el derecho de la víctima y el imputado a la verdad es la contracara del deber que tienen los señores jueces, los señores fiscales y la querella estatal a buscar esa verdad. Esa verdad puede ser dura, incómoda, políticamente incorrecta, desilusionadora, vergonzante, pero es la verdad, la única verdad. Todo lo demás es la generación de un tremendo daño institucional. Espero que Dios los guíe en su tarea. Finalmente, señor presidente, no puedo dejar de expresar mi sorpresa por la actitud de la Fiscalía y la querella estatal. Yo nada puedo objetar a que los representantes privados de las víctimas busquen la verdad del modo que les parezca o que entiendan que es más eficaz, pero no puedo entender el absoluto desinterés llamativo que ha despertado en las actuaciones de la Fiscalía y de la Oficina Anticorrupción cualquier aporte informativo que pudiera quebrar la historia oficial ya montada. Creo que sinceramente este juicio ha sido revelador de aquellas mentiras. Seguramente una mirada judicial no contaminada por factores externos nos podría dar la verdad. Considerar el accidente y la tragedia de Once nos obliga a ser sumamente objetivos para saber lo que pasó más que nadie. Las víctimas, su mamá, su papá, sus hijos, sus hijas, sus abuelos, la familia del maquinista Andrada, que también merece una investigación seria respecto a su extraño homicidio y a la intromisión, inclusive mientras lo estaban velando. Merecen solo la verdad de lo que realmente pasó el 22 de febrero del 2012 a las 8:30 de la mañana. Se las debemos a ellos, a los hombres y las mujeres de bien, a los chicos y las chicas inocentes y al maquinista Andrada, que aquel miércoles iban a trabajar o a cumplir con otra obligación, y a los que la muerte los arrancó para siempre de sus hogares. La verdad debiera ser un bálsamo para todos nosotros, los que hoy aparecen de un lado o de otro. La verdad la necesitamos para ayudar a las víctimas y para descansar también de las falsedades. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, libre de engaños, libre de la hipocresía y libre del odio. La verdad será lo que por fin haga
que todas las víctimas tengan la paz que merecen. Muchísimas gracias, ¿no? Es todo cuanto tengo para decir. Muy bien, entonces damos por concluida su declaración indagatoria. Teniendo en cuenta lo que habíamos previsto para hoy, me restaría consultar, doctora Vigliani, no sé si su asistido va... perdón, doctor Rusconi, ¿usted quería decir algo? Me están indicando... No, señor presidente, no. Perdón. Gracias. Sí, doctora Vigliani. Gracias, señor presidente. No, nuestro asistido no va a hacer uso de su derecho y vamos a solicitar que se incorpore en todo caso tal como está.